Bueno, pues es un golpe bastante fuerte, un poco retardado, ¿no? Porque pues realmente han sido 2 meses de una larga espera, ¿no? Finalmente habíamos tenido diferentes tipos de noticias en las que Miguel Uribe pues había tenido algún tipo de recuperación bastante lenta, pero la había tenido en su momento y pues en las últimas 48 horas pues su estado termina empeorando y pues termina llegando a este fatal desenlace. Entonces, creo que es un ambiente político muy enrarecido en el país porque pues esta muerte llega precisamente en un momento de alta crispación política, especialmente después del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también ha generado una movilización política importante de algunas manifestaciones en calle que sucedieron esta semana frente a ese fallo y también frente al hecho de que estamos en una campaña preelectoral bastante enrarecida, bastante marcada un poco por digámoslo así, como la alta polarización política que ha habido entre los sectores, pero también con una alta fragmentación al interior de tanto estos bloques en el oficialismo como también en el bloque opositor de derechas. Entonces, pues esta muerte yo creo que realmente abre una serie de vetas, va a abrir una serie de escenarios que hay que observar con lupa y que creo que pues todavía no estamos dimensionando y creo que no es el momento aún de dimensionar la gravedad que puede tener esto frente a la campaña 2026 y frente a la situación política actual, pero que demarcarían un poco que pues estamos en una situación un poco límite en estos momentos en el país. ¿Y qué nos dice este ataque, este magnicidio? Ya lo decíamos, el primero en más de 30 años de la situación de seguridad que se vive en un país como Colombia, en el que las cosas, las décadas pasadas, habían logrado salir adelante o mejorar. Bueno, pues hay que en estos momentos observar un poco cuáles pueden ser las razones por las cuales se motivó este atentado y quiénes están detrás. Creo que la justicia ha intentado avanzar de todas las formas posibles para poder hallar a los responsables, a los culpables de manera intelectual de este crimen. Y sin ello no podríamos tener una respuesta y un panorama completo, porque hasta cierto punto es claro de que la situación de seguridad en Colombia pues ha tendido a empeorar, más que todo porque ha habido un reflujo frente a las estrategias de pacificación a través de diálogos que ha intentado el gobierno de Gustavo Petro, especialmente un poco el fracaso de lo que fue la mesa con el ELN y el fracaso de otras mesas, pero así también ha habido un apaciguamiento en otros escenarios dentro de estas mesas que hasta cierto punto haría que el balance de violencia en el país pues no sea tan grave, pero pues sí estamos en un momento de reflujo en el que pues la violencia en los territorios ha aumentado, pero es muy complejo aún hacer esa línea de causalidad entre la violencia que vive el país a nivel territorial y lo que está pasando ahorita mismo, porque pues la violencia política, especialmente en escenarios y marcos electorales, puede estar motivada por otros móviles e intereses que no simplemente van a estar relacionados con esa violencia territorial. Especialmente Ujú, hay ujú. que ver pues el rol que cumplía Miguel Uribe, su discurso precisamente y digamos un poco el contexto nacional para tratar de entender un poco, pero la situación del país, como para responder tu pregunta, sí está crispada, la situación de seguridad en los territorios está compleja, pero hay que entender también un poco de que el atentado a Miguel Uribe y su posterior asesinato, porque pues esto ya cuenta como asesinato en el marco jurídico penal colombiano, pues obviamente hay que observar bien cuáles fueron sus móviles para evitar hasta cierto punto generar suspicacias, pero también para entender qué motivó ese asesinato y por qué los autores intelectuales buscaban ello, precisamente, buscaban su muerte. Algo que todavía, tras más de 2 meses, no se conoce. Ahora, usted hablaba del impacto de cara a 2026. Según su análisis, esta noticia, ¿cómo podría afectar el proceso electoral precisamente en Colombia, donde el próximo año los ciudadanos elegirán a su próximo o próxima presidenta? Pues yo creo que, y para mí creo que es lo más triste de todo, yo creo que estamos entrando en un escenario de enrarecimiento político en Colombia que parece ser cíclico, y es cíclico porque hasta cierto punto yo creo que la muerte de Miguel Uribe responde no solamente a estos hechos de violencia, sino también responde al hecho de que la institucionalidad democrática en el país quizás no, en este caso falla y no vuelve hasta cierto punto como a contener las diferencias políticas que se están dando en las discusiones en el país. Y no solo por esta muerte, sino también un poco por el discurso incendiario que ha habido en diferentes sectores. Hay que netamente observar las declaraciones de Abelardo de la Espriella hablando de destripar a opositores en un escenario radial en el que ninguno de los periodistas que estaba allí
contuvo ese discurso, pero también otros discursos relacionados precisamente con la criminalización y deshumanización de otros candidatos por sus meras posturas políticas. Creo que esto es lo más grave, creo que estamos entrando en un escenario peligroso en el que precisamente muy probablemente este tema va a terminar siendo instrumentalizado en términos políticos y discursivos. Y creo que lo primero que tendría que haber es un compromiso entre los actores políticos para por lo menos llegar a un punto de pacificación en el que se sepan cuáles son las reglas de juego, para, en el marco de lo discursivo, pero también en el reconocimiento de la diferencia política. Pero yo creo que estamos entrando en un escenario muy complejo y creo que la elección a 2026 va a estar marcada hasta cierto punto por este discurso de polarización, pero también de persecución, incluso del lawfare que ya se ha empezado a hablar y que creo que realmente habla un poco del riesgo en el que estamos en este momento. Hay dos proyectos, dos grandes proyectos políticos en disputa que son y que hablan de un modelo de país en Colombia, que hablan de un modelo de democracia. Y creo que estamos llegando a un punto en el que esos discursos sienten amenaza el uno del otro y responden de manera violenta. Y creo que lo fundamental es sentarnos como país a hacer una discusión sensata sobre cómo precisamente desescalamos el conflicto, reconociendo esa diferencia política y reconociendo al otro como actor político válido en, en el ejercicio de la democracia.